Nuestra lectura del día de hoy viene de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 25. Juan 2, del 1 al 25. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora sacan un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?». «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Estamos leyendo pasajes de Juan para tratar de acabar el libro de Juan en solo 30 días. Así que hay tantas cosas en cada pasaje que pudiéramos enfatizar para aplicar a nuestra vida. Pero diariamente trato de escoger solamente un aspecto, un punto para enfatizar, aunque yo sé que el Espíritu Santo les va a hablar a cada uno de ustedes conforme a tu necesidad y conforme a su palabra. Hoy quiero llamar la atención a la última porción que leímos. Hay un tema de todo este capítulo que son las señales. Este capítulo incluyó la primera señal de su deidad que Jesús demostró al cambiar el agua en vino. Y vemos en el versículo 18 de capítulo 2, vemos allí que los judíos reaccionaron y preguntándole le dijeron: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Jesús había defendido la santidad del templo, de la casa de su padre, y los judíos querían saber: danos una señal como prueba que tú tienes la autoridad de limpiar el templo.
Pues vemos más adelante en los versículos 21 y 22, en versículos 23 y 24, la opinión de Jesús sobre los señales. Dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no los creía porque los conocía a todos. Entonces la gente estaba creyendo en Jesús en base solamente a sus señales. Y Jesús no creía en que ellos estaban creyendo porque Él sabía que estaban creyendo en Él solo en base a señales, solo en base a lo que ellos podían ver. Cuando Hebreos capítulo 11 nos lo hace muy claramente. Dice en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Necesitamos creer por fe en Dios para agradarle. ¿Y qué es la fe? Pues Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Jesús quiere que creamos en Él, no en base a lo que vemos, no en base a señales y milagros y prodigios, pero en base a lo que no vemos, que son sus promesas cumplidas. Jesús les dijo a los que pidieron señal, les dio la señal que ellos, no lo que pedían, pero ellos dijeron, ¿qué señal puedes mostrarnos? Y Él les contestó, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. La señal que ellos les iba a dar era su muerte y su resurrección. Y sigue Juan en versículo 21. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Tengamos cuidado de requerir, de demandar, de necesitar señales y milagros para creer en lo que Jesús ha dicho y ha cumplido. Seamos verdaderos discípulos, no buscando señales temporales, pero creyendo en su palabra, que es fiel y verdadera. Dios les bendiga.